Vamos a hablar un poquito de shock cultural. Este es mi papá, los dos somos Raúl Schneider, los dos somos médicos, los dos con experiencias diferentes. Entonces, primero queríamos hablar un poquito del shock cultural y las cosas que pudimos vivir, las experiencias que pudimos vivir desde diferentes puntos de vista. Bueno, y esperando que les ayude a ustedes también, porque siempre a la larga uno, vaya donde vaya, siempre hay un poquito de shock cultural, ¿no? Ahora que el mundo es más globalizado, capaz que no es tanto, pero siempre uno se encuentra con gente que cree un poquito diferente o hace cosas un poquito diferentes. Y bueno, uno estando en un lugar nuevo tiene que tratar de adaptarse. Vamos a hacer. Bueno, decíamos que la cultura es el conjunto de creencias, maneras de comportar de cada zona del mundo, y entonces mucha gente no se ha movido muy lejos. Ahora es un poquito más común, pero digamos cuando Raulito era chico, una vez el sanatorio hizo un viaje a Córdoba con los empleados, y a mí lo que me llamó la atención era que cruzamos el túnel y en el ómnibus donde íbamos había una cantidad grande de trabajadores del sanatorio que nunca habían salido de la provincia de Entre Ríos, de Paraná, y el túnel era algo que los asombraba. Entonces la mayoría de gente vive en un solo lugar, aprende un montón de reglas, y bueno, eso es lo que maneja toda la sociedad de esa zona. Y uno que fue criado en otra cultura viene ahí y se tiene que adaptar, o si no cae mal, ¿no? Y entonces, hablando de las buenas maneras, de las maneras de hablar, nosotros como argentinos somos un poco agresivos, pues tenemos mucho de italiano, de gritar y ¿no es cierto? Y a mucha gente le cae mal eso. Entonces hay que ser sencillos como palomas y astutos como serpientes, ¿no? Sigamos. Sí. Bueno, entonces hay varios componentes que determinan cómo uno es culturalmente, ¿no? Tenemos la religión, que obviamente nos hace o nos guía en nuestra cultura, especialmente en un lugar como la villa, que tiene mucha relevancia, el tema de lo que creemos. La comida que consumimos, obviamente, cada país, cada lugar tiene sus comidas típicas, de las que estamos orgullosos. El arte, las actitudes, las creencias, que es diferente a la religión, pues son las creencias en general. El lenguaje, como nos hablamos, inclusive dentro de las mismas provincias de Argentina uno tiene diferentes maneras de hablar, y acentos, los rituales y bueno, las emociones que nos rigen, ¿no? Algunos pueden ser mostrar más emociones que otros. Estos últimos 3 meses estuve viviendo en Italia, hace 2 semanas que volví, y bueno, las emociones realmente rigen. Mirá que Argentina tenemos nosotros, pero ellos es otro nivel. Muy bien. Y la comida es muy importante, ¿no? Ustedes saben la historia de ese matrimonio, que ella le pregunta, ¿y qué querés comer? Dice, ay, me gusta el arroz con leche. Entonces él le hace un arroz con leche y todo. ¿Y cómo estaba? Y está bueno, pero no es como el que hacía mi mamá. Y le hace un montón de veces con recetas diferentes, nunca era como la mamá. Y un día se le quema el arroz con leche y ella dice, bueno, si al final no le gusta, se lo doy quemado. Y el tipo come la primera cucharada y dice, este es como el que hacía mi mamá. Así que se había acostumbrado a comer quemado y eso era. Y lo que aprendemos a comer de chico, eso es lo que nos gusta toda la vida. Bueno, y entonces el iceberg cultural, ustedes tienen algunas cosas que son visibles y tienen otra serie
de cosas que hay que aprender a manejarlos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ética laboral. Yo trabajé bastante tiempo en Centroamérica y ahí el horario no tiene. Una vez un conocido se había recibido de médico, entonces hizo una fiesta en un restaurante y íbamos a cenar a las 8. Y una tía de él llegó a las 10. y lo tomaron todo como normal, ¿no? Y todas las ideas de belleza, morales, conceptos de justicia, uno tiene que ir aprendiéndolo y ser muy prudente al principio para no meter la pata. Sí, son las cosas que están más escondidas, digamos, porque todo el mundo tiene sus vestimentas típicas, la literatura, los festivales, las comidas son cosas en general que uno conoce, pero después todas estas otras están por debajo del iceberg. Uno realmente las aprende cuando uno está inmerso en esa cultura. Y claro, tenemos que tener cuidado, bueno, ya estamos prejuiciados. Y tiene que aprender o tratar de que alguien lo instruya un poco. Por ejemplo, en Asia y en partes de África se come con la mano derecha, y con la izquierda se usa para limpiarse lo que uno ya descomió, ¿no es cierto? Entonces, dar una cosa con la mano izquierda es muy ofensiva, es decirle, te estoy dando esto con la que me limpio, ¿no? Y si uno quiere dar un regalo bien dado, tiene que darlo con la mano derecha agarrando la mano izquierda. Y esas son cosas que hay que aprenderlas. En general hay que conseguir a alguien que las enseñe, que diga, mira, esto se hace así, para no caer mal. Sí. Todo el tema de los gestos también. Sí. Es todo otro idioma. Bueno, entonces, esto generalmente aplica para la gente que va y está más tiempo fuera del extranjero, ¿no? Generalmente las misiones cortas no es tan marcado. Pero ponerle que uno va a un lugar, va con un contrato de 2-3 años para quedarse, hay varias etapas que uno va cursando a medida que va pasando por el shock cultural. Al principio todos estamos sumamente entusiasmados y queremos hacer cambios en el mundo y vamos con mucha energía hacia nuestro lugar nuevo, y va pasando el tiempo y nos van golpeando las cosas que vemos, que son diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces estamos en ese bajo, lo que llamamos el choque cultural de por sí. Es un golpe de realidad. A veces nos sentimos medio desilusionados. ¿Para qué vine acá? Capaz que uno no se siente tan útil o tan importante como pensaba que se iba a sentir. Y uno empieza a negarse a sí mismo. ¿Por qué vine? No tendría que estar acá. A medida que pasa el tiempo, entramos en un estado de adaptación, ¿sí? Es una adaptación inicial. Hay dos etapas de adaptación por las que uno pasa. A la vez hay un estado de negación, pero también de idealización, en donde pensamos, bueno, podemos hacer algunas cosas, podemos cambiar algunas cosas, y a la vez vamos aprendiendo acerca de esa cultura. ¿Quieres seguir o sigo? Sí, y el otro tema, cuando uno ya se adapta, uno va mejorando, pero llega un momento en que se da cuenta de que ya no tiene la fuerza para, es decir, hizo cierta serie de cambios y como que llega a un tope. Por eso a los pastores los cambian cada tanto, porque llegan a un tope, entonces viene uno nuevo y agarra de ahí y puede levantar un poquito más. Pero estando en África, yo llegué a un momento en que yo sentía que ya no tenía el empuje que tenía antes. Y entonces hice una prueba, pues siempre andaba peleando con la higiene y todo lo demás, y dejé una aguja
una aguja hipodérmica en un costado ahí contra el zócalo, porque siempre andaba peleando que tenían que limpiar bien ahí. Y entonces la dejé ahí, pasó una semana, pasaron 2 semanas, y la aguja seguía siempre en el mismo lugar, es decir, la escoba nunca pasaba por ahí. Y ahí me di cuenta que me tenía que ir. Entonces ya le dije, ya hice lo que tenía que hacer, deme en otro lugar. Está bien. Pasamos, este tema es bastante importante también, el tema del aislamiento. Una vez que uno se adapta, a veces hay como una regresión. Entonces, el aislamiento es importante en lugares donde generalmente hay personas que piensan lo mismo o son de la misma cultura que uno. ¿Sí? Grupo de, por ejemplo, si son argentinos, nosotros en Italia, bueno, nos adaptamos un poquito y después ya uno se cierra en su grupo, entonces está en un lugar nuevo, pero viviendo de la misma manera que uno viviría acá. Y eso también hay que tener un poquitito de cuidado, el tema del aislamiento. Hay que seguir relacionándose y aprendiendo para poder crecer. La adaptación y la integración. Y después lo más importante para nosotros, creo que para nosotros dos, es el choque de retorno. Que en general nunca se hablaba de esto, pero creo que para los que tenemos que volver, después de estar varios años trabajando en otros lugares, cuando uno vuelve al lugar donde supuestamente donde uno es, las cosas son muy diferentes. Sí, la vida cambió, ¿no es cierto? Los amigos de uno se han casado, tienen su familia, tienen hijos que ya no los conocés, o los que viste de bebé cuando te fuiste ya son muchachones, entonces uno está perdido y bueno, también viene acostumbrado a cierta manera de hacer las cosas y resulta que se encuentra con otra manera, hay que adaptarse de vuelta. A veces es más triste el choque de retorno que el choque cultural. Claro, porque uno se idealiza y dice, bueno, ahora estoy volviendo a mi casa, va a estar todo bien, y no, la verdad que no es tan fácil. Bueno, esto habíamos hablado, los tipos de saludos, ¿no es cierto? La atención a cómo se entregan las cosas, lo que le hablé de la mano, cómo recibir los regalos, los roles de género y los roles y obligaciones familiares. A mí, por ejemplo, todavía me llama mucho la atención cuando veo algún programa de televisión o de radio que dicen, bueno, trajimos a fulano de tal. Y lo primero que dice, bueno, muchas gracias por invitarme, saludos a la audiencia, ¿no? Eso es, yo no sé si en otros países de Latinoamérica pasa eso, pero yo lo veo, porque en otros lados, bueno, van directamente al grano y todo eso ya se entiende que uno lo ha hecho, ¿no? Esta es una foto de Vanuatu, que es una islita chiquitita en el Pacífico Sur. Yo viví 7 años ahí con mi familia, y son muy protocolares ahí. Entonces esto es una aldea donde teníamos un proyecto de salud, y ese es el jefe de la aldea, junto con un hombre que trabajaba con nosotros, con una ONG que se llama World Vision, y nos están regalando ahí, son como unas mats, ¿cómo se llama? Unas esterillas hechas de bambú que hicieron las mujeres de la aldea, y también nos regalaron 2 gallinas vivas. Es interesante, después les voy a mostrar un poquitito. La subiste al avión viva. Sí, porque allá se anda todo en avión o en barco, porque no hay carreteras directamente. Así que bueno, es un buen lugar para trabajar, después les voy a mostrar. Y bueno, hay que cargar todas las gallinas y, bueno, y las esterillas y todo. Pero sí, hay mucho protocolo alrededor de los jefes y todo eso. Bueno, y en general, las actitudes en general, el Pacífico específicamente tiene mucho del tema de los tatuajes. Los tatuajes son tribales,
La iglesia adventista, casi todos los miembros adventistas tienen tatuajes de las tribus, no se ve como una cosa fuera de lo normal, que por ahí para nosotros podría ser choqueante, para ellos no lo es un tema cultural. Los tatuajes interesantes se hacen. Doloroso. Sí. Un doloroso tatuaje, porque no es el tatuaje normal que se hace acá con la maquinita, sino que allá usan un diente de tiburón afilado y usan la tinta de los pulpos, esa tinta que tiran los pulpos negros, y entonces es un palito y ponen el diente y tac, meten. Y después ponen el diente de tiburón en la tinta y tac, 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 tac. Imagínense acá, que es todo sólido, lo que debe haber dolido, ¿no? Porque van metiendo, es como un martillito, tac, tac, tac. Bueno, lo otro acá, por ejemplo, este es mi hijo, este vestido acá, no es vestido, una pollera larga, se llama Zulu, también es muy típico del Pacífico Sur. Muchos hombres usan la pollera, allá arriba están también. Para ir a la iglesia es una vestimenta muy formal, ¿sí? El uso de etiqueta. De etiqueta, y se usa para ir al culto directamente. Y bueno, y después la gente se viste así para ir a la iglesia también. Muchos colores. ¿Ellos confeccionan las telas también? Sí, hacen todo. Las traen de China. Bueno, sí, ahora sí, pero en su momento las confeccionaban. Claro. Esto en realidad, el modelo que se hizo fue hecho por los misioneros, los primeros misioneros que llegaron al Pacífico Sur, porque obviamente la gente ahí hace calor todo el año, siempre más de 30 grados, y la gente no usaba ropa directamente. Entonces fueron las esposas de los misioneros que confeccionaron este tipo de vestimenta para las mujeres. Es como una sotana, y los hombres usan vestimenta. Está bien que pregunte. La camisa y la pollera. La camisa y el Zulu. El Zulu. Bueno. De esto ya hablamos un poquitito. Sí, hay algunas cosas, por ejemplo, nosotros en general acá nos vemos y nos besamos y qué sé yo, en otras culturas eso es un poquito, porque ustedes saben que cada cultura tiene lo que se llama la distancia de seguridad, ¿no? Que en algunas culturas es más grande y en otras más chica. Por ejemplo, los que tienen más pegado, usted se va acercando a ellos y ellos retroceden, ¿no? Porque hay que mantener esa distancia. Y acá se ve con la gente del campo también. Sí, entonces llegar y abrazar y besar, cuando habíamos llegado al África, otro de los misioneros que estaba se iba y entonces lo acompañamos hasta el aeropuerto entre varios, ¿no? Y cuando se iban a ir, yo todavía con las costumbres de acá me acerco a besar a todos y es un shock, ¿no es cierto? Bueno, de los horarios ya habíamos hablado, hay más y menos relajado, ¿no? Donde vi más relajado es en Centroamérica. Está el pastor predicando y llega un hermano tarde y en lugar de sentarse calladito empieza: hola hermana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Entonces saluda desde que entró hasta la primera fila y después se sienta. Y bueno, son las costumbres del lugar, ¿no? Las manos en África. Sí. Ahí se ve mucho, los varones van tomados de la mano. Si son muy amigos, van de la mano, sí, por la calle. Entonces uno dice, ¿y esto? Pero bueno, pero es la costumbre, ¿no? Y entonces la comunicación directa de sentimiento versus la restricción de expresarlo. Por ejemplo, nosotros en general, la cultura nuestra, vos tenés algo en contra de alguien y se lo tirás ahí nomás, sin filtro, pero hay otra gente que
que se reprime. En Centroamérica, yo trabajé un tiempo en un hospital público y teníamos muchísimas personas que llegaban con neurosis, con ataques de nervio, ¿no? Como que se estaban muriendo. Y cuando uno los sacaba de eso, que todavía me acuerdo, uno de los colegas decía, hay que traer la inyección alemana. Y era solución fisiológica, que duele. Dice, póngansela acá, porque ahí... Y le clavaban ese dolor que tenía, se despertaba y se cura. Esta inyección alemana, qué buena que es. Pero después, cuando uno entraba un poco más, el tema era que había habido una discusión en la casa y como no pueden sacar ese sentimiento, entonces hacen la neurosis y hacen todo el teatro, que es una enfermedad, se sienten morir, ¿no? No es chiste para ellos. Claro. El respeto jerárquico también, por ejemplo, en Asia es muy común. La gente asiática en general nunca te va a contradecir, aunque uno esté haciendo las cosas muy mal, de acuerdo a la cultura. Y eso es bastante difícil a veces, porque uno es nuevo y está tratando de hacer las cosas bien, pero nadie te va a decir nada en la cara. Entonces es importante también buscar a alguien de confianza con el que uno pueda preguntarle, ¿estoy haciendo las cosas bien? Y que realmente te diga si estás haciendo las cosas bien o mal. Porque a veces uno está convencido de que está haciendo mal y está haciendo totalmente otra cosa, pero el respeto, eso es la jerarquía. No te pueden hablar directamente porque vos sos el jefe. Sí, en Tailandia, por ejemplo, los países budistas también, si uno se enoja, pierde. Una persona que es lo peor que puede hacer, son todos tranquilos. Y la jerarquía, mi yerno, el cuñado de Raulito, dirigía una empresa, entonces cada tanto no podía volver a la casa a almorzar, así que iban a almorzar con todos. Y a él le servían primero y el mejor plato. Entonces le traían la garra de la gallina. Los ojos de los corderos. Sí. Que hemos comido a veces. Que era lo mejor. De toda la comida, lo mejor era la garra de la gallina. A veces hay que masticar lo que uno puede. Bueno, obviamente la religión cumple una función muy importante, especialmente si van a hacer trabajo misionero, etc. El hombre Puk-Puk, que es cocodrilo en Papúa Nueva Guinea, pude trabajar 4 años ahí en ese lugar. Definitivamente la religión de tipo tribal es extremadamente respetada y rige todas las reglas de cómo se convive ahí. Las chancletas esas afuera de la iglesia adventista en Vanuatu, todos dejan sus chancletas afuera. No sé cómo encuentran después las chancletas, pero bueno, pues son todas iguales. Pero hay literalmente una pila de chancletas afuera de la iglesia. La gente entra descalza y se sienta en el piso, en general. En la India también tienen un montón de rituales diferentes. Esto es Wasari, uno de esos rituales donde la gente se va a torturar. Y el elefante. El elefante también. Bueno, ese es un elefante en la India. Yo en la India estuve trabajando varios meses durante la época del tsunami en el 2005 y tenía un chofer. Pues bueno, manejar en la India es otro tema. Entonces, bueno, tenía un chofer que tenía su propio auto y me llevaba de acá para allá en diferentes aldeas donde íbamos atendiendo a pacientes. Pero él era un chofer súper hinduista. Entonces tenía que bendecir su auto y a él mismo y todos los que íbamos en el auto. Entonces a la mañana temprano nos íbamos hasta el templo budista donde estaba este elefante acá y le daba unas monedas y entonces el elefante
primero estaba el auto ahí, entonces el elefante con la trompa le daba al auto, ¡pum!, una bendición. Y después cada uno teníamos que pararnos así, el elefante nos daba a cada uno la bendición. Bueno, entonces después nos subíamos al auto y podíamos andar. Obviamente si había vacas en el camino teníamos que parar, entonces me mandaban a mí, porque yo las podía tocar, entonces las sacaba del camino para que podamos seguir. Pues las vacas también son sagradas en la India. Bueno, una de las cosas importantes de la iglesia adventista es el tema de los conquistadores, el club de conquistadores, de guías mayores y todo eso. Eso también trae mucha gente y atrae mucha gente a la iglesia. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, concepto de higiene. Eso, cada cultura tiene lo suyo. Por ejemplo, ven allí recogiendo agua en lugares con agua media sucia, y esto es fuente de muchísima enfermedad. Cuando llegamos al África había un médico americano que yo le decía que él era un hippie, porque había un valle que nos venían pacientes con fiebre tifoidea, pero cantidad, y él dijo, bueno, la única manera de solucionar esto es ir y darles agua limpia a esa gente. Y bueno, es de una familia de todos médicos en Estados Unidos, así que lo financiaron y se fue a vivir a la montaña, y fue interesante. A medida que él iba dándole a cada aldea agua pura, empezaron a disminuir todos los casos de la enfermedad. Así que el tema, bueno, vos trabajaste mucho con agua. Así que... Sí, en todos estos países la prevención te soluciona el 80% de todas las enfermedades. Prevención, agua limpia, alimentación adecuada, el tema de los baños, que vayan al baño en un solo lugar en vez de defecar por todos lados, porque eso también, el defecar a todos lados, vienen las lluvias, eso se mete en el río y después los casos de cólera, una vez que agarra uno, es tremendo y mueren terriblemente. Bueno, y después está el perrito. Esta la sacamos en Nepal, en uno de los lugares donde había que ir a buscar comida. El perrito descansando ahí con los nabos, las lechugas y las cuestiones. Bueno, el concepto de desnudez también es interesante. Por ejemplo, en África las mujeres pueden mostrar los pechos, nadie les llama la atención, porque finalmente es la mamadera de los nenes, ¿vio? Pero es inmoral andar mostrando mucha pierna. Así que una chica con short es más mal vista que nosotros acá en nuestra cultura, una mujer que ande sin nada en el pecho. Entonces cada cultura tiene su cosa que es permitida y cosa que no es. Y eso hay que aprenderlo. Muy bien. Bueno, de esto hablamos un poquitito también, el tema de la alimentación y cómo adaptarse. Esta foto de acá arriba, en la India comíamos en el piso, ponían una hoja de banano, nos traían el arroz, se me hace agua la boca. Y después había un montoncito de diferentes salsas, una era picante y la otra más picante. Una era en brasa y la otra era lava líquida, más o menos. No tenía papilas gustativas cuando volví de la India, no sentía el gusto a la comida de acá para nada, de haber estado comiendo tan picante. No sé si lo conocen al doctor Néstor Hein. Él trabajó en Nepal, aprendió sánscrito. Y yo vi, porque me mostraron, cartas que él escribía, porque yo fui después que él estuvo, cartas que él escribía en sánscrito a la gente. Y ellos mismos me dijeron que tuvieron que empezar a hablar un idioma, un dialecto,
para que él no se enterara de todo lo que hablaba. Bueno, a veces uno tiene esa adaptación y otras veces tiene que hacer lo que puede. Por ejemplo, nosotros en África, con la tribu que trabajamos, ellos los que hicieron la escritura fueron monjes franceses. Así que para ellos es como a nosotros la A es A, E, I, O, U. Diferente de los ingleses que tiene otra. Entonces, cada cama tenía un pizarrón donde ponían el nombre. Entonces yo les decía cómo le va, qué sé yo, el nombre. Y les llamaba la atención que yo lo pronunciaba bien. Sin acento. Claro, porque Lerato, por ejemplo, es amor, que es un nombre bastante común. Y yo le decía, Dumela, Lerato. Y miraban así. Entonces venía atrás el gringo y decía, Dumela, Lerato. Entonces se empezaron a decir de que yo hablaba sesoto. Yo entendía algunas palabras, pero pocas. Al final sí. Y entonces íbamos a unas clínicas en la montaña y yo a veces lo podía llevar al capellán y otras veces no. Y entonces el africano es buenísimo para cantar, cantan a 4 voces los tipos y entonces les hacía cantar algo y después agarraba un salmo, alguna cosa y la leía de la Biblia, porque como la podía pronunciar bien, lo entendían. Hasta que un día uno de los que viajaban conmigo me dice, ¿usted sabe qué es lo que cantan? No, dice, cantan un himno a la Virgen María. Entonces hice un pequeño himnario y entonces repartíamos las hojas, entonces cantaban ahí y lo pasaban bien, ¿no? Pero hay que aprender, tratar de hacer lo más que uno puede, ¿no? Y bueno. Bueno, el desarrollo de un vínculo social también es importante, sí. Unirse a los lugares en actividades de la iglesia o de deportes, para compartir con los extranjeros. Importante también compartir nuestra cultura. Muchos quieren saber si conocemos a Messi, si somos amigos de Messi. A mí me preguntan todo el tiempo. Maradona. Sí, Maradona ya no, pero en mi época era Maradona. En mi época ahora es Messi y entonces, bueno, todo, especialmente en el país, el último país donde vivía, había 280.000 personas en todo el país. 83 islas y todos se conocen entre sí. Y ellos convencidos de que yo era amigo de Messi, porque eso, como ellos se conocen en Argentina, también debe ser así. Bueno, ser observador y abierto a diferentes puntos de vista es importante también. Bueno, y eso es lo que puse ahí en negrita. Vivir en una cultura diferente es fatal para los prejuiciosos, los intolerantes y los estrechos de mente. Hay que abrir la mente. Sí. Hay que abrir la mente, si no uno la va a pasar muy mal. ¿Sí? Cuando estamos en ese vaivén de shock cultural, hay que mantenerse positivo y ser muy paciente, especialmente en algunas culturas. Tratar de ver lo positivo y en las nuevas experiencias que uno puede vivir y el privilegio de poder estar ahí. Bueno, respetar las costumbres, especialmente el tema de vestimenta, para vestirse bien. Ahora es mucho más fácil el tema de mantenerse conectado con casa y con los seres queridos a través de las redes sociales, internet. Eso ha facilitado muchísimo. La radio, ¿te acuerdas? Sí. Nosotros en África al principio era por carta, 3 semanas acá, 3 semanas para volver. Sí. Y después la radio aficionado que hablábamos acá. Bueno. Y bueno, ya está. Bueno, sí, no hay mucho más. Creo que esa era la última. Una preguntita. Sí. Ya que hablaron de radio, ¿sigue en vigencia? ¿Se puede todavía obtener licencia de radio aficionado? Creo que sí. Yo creo que sí.
nosotros tenemos. No sé si sirve. Yo no sé si la mía es válida, yo ya vendí el equipo, todo, no hay mucho radioaficionado. Sí, pero en nuestro momento sí. Sí, en ese momento. Habíamos armado. Yo salía y viste que entre los radioaficionados había gente que le gustaba conseguir tarjetas de todos los países. Imagínate, estábamos en Lesoto, África. 7 Papa 8. Me llovían los pedidos para que les mande. Y a veces incluso me mandaban dinero para que les mande la tarjeta, ¿no? Para pagar la estampilla. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Va a mostrar algo? Capaz que sí. ¿Tienen unos minutitos más? 3 minutos más. Me gustó el video ese que mostraron de Perú. Les prometo que va a ser rapidísimo. Les quería comentar un poquitito acerca del tema de Adventist Aviation Services en el Pacífico Sur. Voy a hacerlo rápido. Como les comenté anteriormente, el Pacífico Sur son un montón de islitas diferentes, ¿no? Papúa Nueva Guinea es la isla más grande, digamos, dentro del círculo. Después están las Islas Salomón, Vanuatu, donde vivimos. Yo viví en los 3 lugares acá. Y Adventist Aviation desde hace muchos años que está trabajando en esa zona. Desde 1946 empezó a armar la idea de que querían hacer misión con los aviones. Pasó bastante tiempo hasta que en 1964 pusieron el Cessna 180, que fue el primer avioncito que usaron en Papúa Nueva Guinea para un médico que se hizo misionero. También trabajó ahí, se llamaba Andrew Stewart. Y después empezaron a hacer lo que se llamaban las misiones de misericordia, que era básicamente evacuar gente que estaba gravemente enferma de diferentes aldeas. Se los llevaba a los hospitales locales para hacerles tratamiento. Después había otro ministerio que se llama Quiet Hour, que no conozco, capaz que ustedes lo conocen, que se adherió, entregó nuevos aviones y se empezó a expandir todo el trabajo que hicieron. Yo tuve la oportunidad de viajar varias veces cuando fui director de ADRA, durante 4 años en Papúa Nueva Guinea. Es de terror. Son unos avioncitos terriblemente chiquitos y estas son las pistas. Las pistas literalmente están hechas sobre una ladera de montaña, cosa que uno viene para aterrizar y después es como, no sé, como 20, 30 grados así, que uno va derecho para arriba y frena el avión y después dan vueltas así, uno hace lo que tiene que hacer y después directamente largan el avión en la pista así, cae en el, ¿cómo se llama? En el vacío, uno se siente que va cayendo así, bueno, y remonta. Es increíble el trabajo que se ha hecho. En los 70 se fue armando una pista en Cucudu, que es uno de los lugares donde se peleó la Segunda Guerra Mundial. El hospital de Atuifi, que es en las Islas Salomón, es un hospital que fue un hospital de referencia para todo el Pacífico Sur en su momento. Hay un médico de Perú que se especializó acá en el sanatorio, que estuvo trabajando durante muchos años ahí. No me sale el nombre ahora. Yo tampoco. Bueno, sí, pero nos conoce. Sí, sí. Y bueno, así que el trabajo de ellos ha sido con varias tragedias entre medio en los 70, porque es un lugar extremadamente peligroso para volar. Hay climas tropicales, hay muchas corrientes de aire divergentes, y bueno, entonces en 1973 hubo un accidente fatal, el primero con el Cessna 205. Después se fue desarrollando la aviación. Bueno, eso no es importante. En el 2004 se murió Les Anderson, que fue uno de los directores de Adventist Aviation, también en otro accidente. Y eso medio que dejaron de operar Adventist Aviation durante algunos años en ese lugar, después de este accidente fatal.
Y en el 2005, cuando yo estaba ahí, hubo una familia Milist que volvió a Papúa Nueva Guinea y empezaron a restaurar aviones que habían quedado ahí. Y en el 2006 hubo una colecta de dinero grande, de ofrendas a nivel de la iglesia, y se compró Charlie, que es un PAC 750 XL, un avión, que ahora los van a ver, lo que se llamó el avión de 10 quina o K10. Quina es la moneda que se usa en Papúa Nueva Guinea, y se calculó que si cada uno de los integrantes de la iglesia donaba 10 quina, que es alrededor de $3.50, que se iba a poder, ellos iban a poder comprar el avión que tanto necesitaban para trabajar. Y ese es ahí el Charlie. Finalmente se consiguió. En estos momentos siguen haciendo trabajos de evacuación. Muchos de los proyectos que nosotros hacíamos de agua, viajábamos con Charlie cargado hasta las manos de bolsas de cemento y qué sé yo. Volaban hasta la aldea y después de la aldea cargaban bolsas de cocoa, de vainilla y de café para volver y venderlas en las ciudades. Así se financiaban ellos, yendo y viniendo. En estos momentos, bueno, el problema que ellos tienen es el reclutamiento de pilotos calificados. Están pidiendo más de 500 horas de vuelo para los pilotos que van a trabajar ahí. Bueno, el terreno, como les dije, es hostil, comunidades extremadamente aisladas, y bueno, las pistas de aterrizaje muy, muy difíciles y los altos costos de operación y seguros también. Pero la aviación misionera sigue siendo muy vital para todo el Pacífico en general. Bueno, y es Charlie ahí. Cuando llegó el avión, la gente todos decían, Emnao Balus Belong Mi Pela. Este es nuestro avión, es el avión que nos pertenece a nosotros. Así que bueno, eso es todo.